El campo de la magia y de la espiritualidad normalmente han ido de la mano a nivel histórico en cada cultura, y hoy vamos a analizar una de esas películas que habla de magia y particularmente nosotros te vamos a aportar un análisis desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista del misticismo y de la filosofía también. Así que acompáñanos hoy a recorrer la nueva película de la saga de Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore. But in the process of doubting, you clear the brain of all its stupidities, its superstitions, its illusions. Camera speed. Sound production, take one. Bienvenidos a un nuevo programa de nuestro podcast y estoy aquí con Hernán una vez más. ¿Cómo estás, Hernán? Hola acá, hola a todos. Muy bien aquí, contento y bueno, con muchas ganas de compartir estos análisis de estas películas, en este caso la de Secreto de Dumbledore y de espiritualidad. Hay varios aspectos también para mencionar el día de hoy. Exactamente, sobre todo en ese universo tan mágico que tiene que ver con la saga de Harry Potter, justamente. Para quienes no conozcan las películas ni los libros, de todas formas hoy vamos a ir haciendo algunos comentarios explicativos. Y para quienes no hayan visto la película, va con spoilers este programa, más también les va a servir seguramente para conocer la historia sin necesidad de tener que ver la película y extraer también reflexiones interesantes para la vida propia. Justamente el tema de los secretos es un tema muy iniciático y muy mágico. En todo acto de magia hay secretos implicados, tanto en la magia del ilusionismo, por ejemplo, que es con lo que normalmente se ha relacionado a los magos en los siglos más recientes, como en la magia en la vida cotidiana también, en las sincronicidades, las casualidades, las señales, los hechos fortuitos también que aparecen. Y así como el ilusionista tiene sus secretos, la parte que no le muestra al público y que genera ese efecto de sorpresa, también en el tipo de magia cotidiana hay determinados secretos que suelen estar en la mente de cada uno. Son secretos que hay que decodificar, que normalmente tienen que ver con el inconsciente, por ejemplo, que son secretos inclusive para la propia persona en muchos casos. Y haciéndonos conscientes de ese tipo de cuestiones, es que adquirimos las herramientas y las riendas para conducir nuestras vidas y modificar nuestras realidades también. Entonces la película se trata de varias de esas cosas, secretos intergeneracionales, que también es un tema que se habla mucho en la espiritualidad hoy en día, como el tema de en las constelaciones familiares o en la biodecodificación, y que en realidad vienen esas tradiciones como las constelaciones, que después la biodecodificación, la bioneuroemoción tomaron justamente la enseñanza de las constelaciones familiares, vienen a su vez de enseñanzas tribales antiguas. Las tribus consideraban a cada familia, a cada grupo de personas como un sistema realmente donde ciertos patrones tendían a repetirse. Entonces, observando y conociendo a los ancestros, se podían conocer mejor sus propias personalidades, darse cuenta también de los errores o de los problemas que iban a tender a encontrar en sus propias vidas y aprender a sortear también esas dificultades. Y bueno, hoy en día eso se ha transformado en alguna serie de terapias con más o menos efectividad, también según el casco y según quien lo utilice. Y es curioso que en esta película aparecen varios secretos que tienen que ver con esas cuestiones también. Secretos familiares, cosas no dichas, como se analiza mucho desde psicoanálisis, por ejemplo, lo no dicho tiende a resurgir de muchas maneras, a través de síntomas, a través de problemas, a través de actos fallidos, por ejemplo, cuestiones inconscientes que procuran llamar la atención. Y en la película, Los secretos de Dumbledore, empiezan a pasar cosas así cuando uno de los personajes, llamado Credence, manifiesta determinados tipos de comportamientos y poderes bastante sorprendentes. Es lo que ahí dentro de ese universo se llama un Oscurial, que básicamente es una persona que tiene mucha magia, un mago, digamos, que reprime todos esos poderes, esas habilidades, y al guardárselas y al reprimirlas se convierten en una especie de sombra, como dice también el psicoanálisis
junguiano. Esos potenciales que cada persona tiene en su alma, cuando están reprimidos, cuando están inconscientes, forman parte de lo que se llama la sombra. Y desde la sombra termina influyendo en la vida de cada uno. Muchas veces se convierten en síntomas también. Esos síntomas suelen convertirse en padecimientos, en enfermedades, en determinadas cosas que no se pueden lograr también en la vida propia. Y eso lo manifiesta el personaje de Credence también a través de, en este caso, en esta película, una especie de enfermedad, pérdida de su vitalidad también. Y a la vez se nota, por otro lado, toda esa rabia que tiene contenida y que tiene que ver con sus secretos familiares también, de dónde proviene, quiénes son sus verdaderos ancestros, por qué lo han dejado solo, por qué lo dieron en adopción, por qué lo abandonaron. Y finalmente, pues para quienes quieran conocer los detalles, se descubre que es parte de la familia de Dumbledore, de Albus Dumbledore, que es uno de los magos más famosos de toda la saga, y dentro de ese mundo es considerado también el mejor o uno de los mejores magos que han habido en la historia. Y de eso vamos a hablar mucho hoy también, cómo hasta el propio Dumbledore tiene sus propios secretos, ha tenido sus propias dificultades también en su vida, entonces no se muestra como un personaje perfecto o súper idealizado, y sin embargo sí como podríamos ser cualquiera de nosotros, personas con dificultades propias y con sus propios desafíos también emocionales, psicológicos y personales que trascender. Me gustaría saber, Hernán, qué te pareció en este sentido la película y cuáles son, a priori, ciertos elementos que te gustaría analizar el día de hoy. Sí, también en este aspecto, para mí la película lo refleja bastante bien. Hay otros que quizás no tanto, más en este creo que hay dos puntos, quizás principales o más representativos de lo que ibas mencionando, de este retorno, este regreso de esas cuestiones que están reprimidos, de esas sombras, y que, así como has mencionado, lo que ocurre con este personaje de Candence, eh, este regreso de cuestiones, ese patrón, esas cuestiones no iluminadas, que ya sea porque hayan permanecido ocultas a la fuerza o por desconocimiento, hay, como decía, dos cosas para mencionar. Voy a comentar una primero que tiene que ver con que Dumbledore tenía una hermana, puntualmente, Ariana, su nombre, y que este es uno de los secretos, uno de esos famosos secretos que se aborda en esta película de Dumbledore. No solo de Albus Dumbledore, sino de la propia familia como tal. Y en este caso, también Ariana era una Obscurial, por lo que este tipo de acciones, o reacciones, mejor dicho, inconscientes ante, ante cuestiones desconocidas, porque los Obscurian, una de las descripciones que se hace y que podemos analizar estructuralmente con lo que comentaba acá recién, era que ya sea porque uno mismo o agentes externos invitaban o forzaban más bien a, a reprimir, a no expresar aquello que internamente, ya sea por gusto, por decisión o por naturalidad, tiende a expresarse. Entonces eso se enquista, digamos, en uno mismo y literalmente lo que hace es envenenar, degradar la realidad de uno mismo. Tal como íbamos comentando recién, en la cual uno pierde vitalidad y también se ven influenciados, no de la manera más productiva, cualquier proyecto de la vida de quien toma esa decisión o esa represión para consigo mismo. Y en el caso de Ariana, no solo lo que ese secreto era de que, incluso de que tenía una hermana, porque era algo relativamente oculto, se desconocía bastante respecto a la familia Dumbledore, sino también que las circunstancias en las que esa hermana había fallecido incluía o involucraba una confrontación, disculpas, entre los hermanos, en este caso entre Albus y Aberforth. Entonces, una vez más, no solo esa represión tuvo una incidencia directa
en los resultados para con Ariana misma, sino también que comenzó a degradarse toda la realidad, todo su entorno, y quienes no supieron tampoco brindar una respuesta eficiente ante ese caso, como sus hermanos, Albus, Aberforth, etc., para ellos también fue algo que ineficiente su gestión de esa situación y que por ende también repitieron ese patrón de reprimamos esto que no sabemos qué hacer, qué lidiar con aquello. Y el otro aspecto, que de hecho es principal en esta trama, de otras cuestiones reprimidas, tiene que ver con decisiones o perspectivas que antaño, de joven, Dumbledore había tenido, y también ciertos gustos y pasiones. De hecho, la película ya desde el comienzo clarifica tanto, bueno, situaciones emocionales de Dumbledore para con Grindelwald. Ellos eran jóvenes, enamorados, y que también tenían visiones, podríamos decir, sesgadas, pasionales respecto a qué era lo correcto, conveniente, no solo para con sus vidas, sino para con el mundo entero. Y sí, acá una de las cosas que quería mencionar para analizar de perspectivas más bien filosóficas, que en cuanto a las pasiones, creo que actualmente en el ámbito de la espiritualidad, de la New Age, por ejemplo, es una frase que quizás hayamos escuchado en más de una ocasión, que dice como seguir tus pasiones o esta cuestión me apasiona, y creo que en general las personas no se detienen un momento a pensar o analizar qué tan conveniente o natural es esa expresión o lo que implica esa expresión y a qué se refieren exactamente. Y sin ir más lejos, en la antigua Grecia, el seguir ciegamente las pasiones era algo que literalmente estaba denotando un desvío, una respuesta ineficiente, una gestión ineficiente de uno mismo para con sus proyectos, propósitos, planes de vida, incluso con cuestiones éticas, ya que ellos comprendían que ese aspecto pasional, emocional, enceguecía si no estaba ordenado, considerando justamente una estructura natural, una dinámica natural de las cosas, de cómo se ordenan, desde los aspectos más sutiles a los más densos. En este caso, por ejemplo, en función de los propósitos, de la relación de lo que cada uno comunica, no solo con sus palabras, sino con sus actos también, en relación a eso que le motiva a uno mismo mentalmente. En este caso, esas pasiones, esas visiones sesgadas también de que le convenía no solo a ellos, sino a todo el mundo, como si fueran salvadores de esas realidades ante las cuales a priori claramente no son ellos los responsables, sino que cada uno es responsable de su propia vida, pues se habían vuelto objetos de esas pasiones, de esas emociones. Para ser más específico, de hecho, Grindelwald, en esa primera escena de esta película, le dice a Albus, mira, fuiste tú mismo el que dijo que podíamos cambiar el mundo y que era nuestro derecho natural. El que los magos dominaran no solo en el mundo mágico, por naturaleza, sino que también sobre los muggles, por ejemplo, los seres humanos no mágicos. Claro, justamente es Grindelwald quien representa en la película al villano, por lo menos se ha presentado de esa forma, y es quien muestra con más fortaleza ese plano de haberse aferrado a sus pasiones, sobre todo a las pasiones que desde la rebeldía de la juventud se habían desarrollado, y estaba dispuesto a llevarlo a cabo a toda costa, inclusive con una visión bastante radicalizada también de la cuestión. Mientras que Dumbledore se plantea desde una posición, lo que podríamos decir una postura de un analista, una postura más de observación, de escucha, de considerar las diferentes opciones, y de hecho a lo largo de la película no interviene tanto directamente, sino que ayuda a que los demás también reflexionen y se den cuenta de qué es lo mejor para cada uno, qué es lo que cada uno tiene que hacer dentro de ese gran plan, que muchas veces se le llama
el plan cósmico también. Es ese plan que facilita que las cosas fluyan y que se ordenen de la manera más armónica posible también. Entonces hay una visión aquí de confrontaciones, de varias visiones, mejor dicho, desde estas posturas que reflejan cuestiones filosóficas ante la realidad, la cuestión de intervenir directamente, a veces inclusive por la fuerza, la cuestión de usar la manipulación, inclusive Grindelwald va a usar ahí en la película un animal, de estos animales fantásticos que se mencionan, de los cuales podemos hacer algunos comentarios también bastante interesantes, porque es un tipo de criatura mitológica que Grindelwald intenta usar para manipular a toda la comunidad mágica. Justamente lo que estaba haciendo Grindelwald es aprovechar algo a lo que los magos le daban importancia, según algunas de sus leyendas, y es la figura conocida como el Killing, del cual Hernán les puede comentar quizá un poco más el trasfondo mitológico también que tiene. Sí, específicamente esta toma inspiración de un cérvido, podríamos decir, híbrido de la mitología china. Híbrido puntualmente porque tenía un cuerpo de león, piel de pez y cuernos de ciervo, justamente. Y que se dice en la mitología china que aparecían conjuntamente con unos sabios a la realidad. Es decir, que iba a emerger alguien, podríamos decir, que esté en armonía con ese conocimiento y dinámicas naturales universales. Un sabio, justamente. Y en este caso, en la película, este animal también tiene esas características, es decir, que anunciaba la llegada de un nuevo líder, por ejemplo, en este caso está mencionado de esta manera, este líder para el mundo mágico, porque las circunstancias de la película van en torno a unas elecciones para seleccionar quién iba a ser el líder mágico. Y entonces, una de las características de este animal era que se inclinaba, era tan noble que hacía una referencia tan solo ante otros magos que también estuvieran a la altura de esa nobleza, de esa pureza de pensamiento, palabra, emoción y acción. Y entonces hay una pequeña, podríamos decir, trampa o aprovechamiento de esa tendencia natural y sagrada del Quirin que aprovecha también Grindelwald. No sé si querés mencionarlo vos, Cam, o aprovecho y también comparto algunos detalles. Sí, si te parece bien, cuéntanos un poco más los detalles y simplemente lo que quiero enfatizar es cómo esta característica también del mundo de la magia tiene que ver con la utilización del mentalismo. Como el principio hermético del mentalismo dice que todo en el universo es mental, que desde ahí las creencias y las cosmovisiones generan nuestra forma de comportarnos y de tomar decisiones, y cómo ahí Grindelwald estaba aprovechando también el mentalismo colectivo, las tradiciones, las creencias de los magos y demás, para utilizar ese simbolismo y ese ser a favor de sus propios deseos. La gran diferencia, que quizá lo inclina más hacia el ámbito de la magia negra y no de la magia blanca, es el hecho de que estaba usando la mentira para justamente agenciar a través del mentalismo lo que él quería, a diferencia de lo que se puede considerar magia blanca, que siempre va contando lo que cada uno considera sinceramente que es la verdad, sin intentar tergiversar las cosas, digamos. Uh-huh. Exacto, y esto se relaciona con cuestiones que hemos también abordado en películas recientes, tanto del mentalismo como la relación o la respuesta de cada uno de los personajes ante, por ejemplo, los actos oraculares o situaciones oraculares. Y en este caso Grindelwald, con falta de ética, con las mentiras, con esta especie de trampa que hace, que ahora les comento algunos detalles, pretende torcer el destino y como aparentar ser alguien noble cuando desde donde lo hace es, como decíamos antes, falto de ética y no sincero. En este caso, lo que hace es matar
a uno de estos animales sagrados y lo revive. Entonces el animal lo que, lo que interpreta, digamos, de ese último acto es como si Grindelwald le hubiera salvado la vida, lo hubiera reanimado. Entonces, de ese modo, obviamente por la valoración de la vida en sí misma, aparentemente el animal no lograba distinguir esas dos cuestiones de lo que había ocurrido anteriormente. Y acto seguido, en esa votación para el nuevo líder del mundo mágico, se pretendía que este animal obviamente era aparentemente infalible, mas gracias a esta gran trampa, este truco en lo denso que hizo Grindelwald, logró que el Killing se arrodillase, se inclinase ante él, justamente. Más él también, en esa ceguera de esas pasiones de las que hablábamos antes, también tuvo un punto ciego en su planificación, en su estrategia, y es que si bien incluso sabían que de este animal habían nacido dos, y eso se trató también, fue uno de las situaciones reiteradas en la película, el conocimiento del otro Quilling que estaba en el mundo mágico, no tomó demasiados recaudos y tanto Dumbledore como sus compañeros emprendieron la misión justamente de llevar a ese otro animal, el hermano de este otro Quilling, para que efectivamente se inclinase ante quien fuera noble realmente, pudiera leer ya no ciegamente por esos actos impuros, sino que ahora sí develara la verdad de todo lo que estaba ocurriendo en esa circunstancia. Sí, justamente eso, fíjate que también tiene que ver con el tema de lo reprimido, el retorno de lo que estaba reprimido, como cuando se intenta ocultar una parte, aunque sea de la cuestión, pues de una u otra forma termina emergiendo, y muchas veces de manera forzada o en los momentos que se podrían considerar más sorprendentes, digamos. En este caso estaban intentando ocultar o reprimir a otro de esos animales que efectivamente venía a traer una verdad. La verdad acerca de quién es el sabio en cuestión que merecía y que correspondía por el principio de correspondencia que ocupe ese lugar de liderazgo. Y que finalmente se devela como que era Dumbledore, justamente el que había estado ocupando esa posición de analista de la cuestión y propiciando que el sistema se equilibre sin necesariamente intervenir directamente. Y eso me lleva a una siguiente cuestión que también está bastante interesante para analizar, y es por qué Dumbledore, entre otras cosas, no directamente enfrentaba a Grindelwald o a cualquiera de los demás magos oscuros que estaban por ahí intentando manipular, digamos, a toda la comunidad. Y hay una cuestión interesante que nos plantea la historia, y es que existen determinados tipos de pactos que quizá habrán escuchado alguna vez ustedes mencionar, como pactos de sangre, por ejemplo, donde las personas que lo realizan quedan profundamente ligadas entre sí y que no pueden romper ese pacto. El rompimiento de estos pactos básicamente implican la muerte de las personas que estén interviniendo. En este caso se lo refleja ahí con un objeto específico, que es como la evidencia de ese pacto que ambos habían entablado cuando eran jóvenes, y que grafica también cómo cuando uno a veces es joven o es inexperto, o es inmaduro, o no tiene la consideración acerca de la vida en general, tiende a hablar, a decir, a prometer cosas, o a quizá invocar determinados propósitos que después no va a estar dispuesto a cumplir realmente. Como uno queda ligado y atado a esas propias palabras directamente, que nadie te obligó a decir y sin embargo tú entraste en ese tipo de juegos. En la mitología universal hay muchísimas historias que relatan eso, como las historias del genio de Aladín, por ejemplo, la del rey Midas, que hemos comentado otras veces. Hay muchas historias en las Mil y Una Noches también, cuentos de Medio Oriente,
donde justamente se relata cómo las personas que encuentran una lámpara mágica o ciertos objetos mágicos intentan burlar al genio de alguna forma, ya sea para que les conceda más deseos o para que revoque ciertas invocaciones que uno hizo y que ya no quiere. En la mitología griega también te advierten que tengas mucho cuidado con lo que le pides a los dioses, porque se te puede cumplir y eso no necesariamente es beneficioso, ya que en general las personas invocan desde la inconsciencia y después quedan presos de esa inconsciencia también. En este caso hay unas especies de cadenas o de colgantes que Grindelwald y Dumbledore tenían en común, que simbolizaban ese pacto que habían hecho y que curiosamente cuando alguno de los dos intentaba romper ese pacto, que básicamente consistía en que no iban a atacarse mutuamente. Ninguno podía atentar contra la vida del otro directamente. Y Dumbledore devela en un momento que cuando él siquiera pensaba en romper ese pacto, todo ese colgante empezaba a aprisionarlo, a apretarlo directamente y a intentar asesinarlo. Es decir, es como si su propia palabra intentara asesinarlo si él intentaba romperla o transgredirla de alguna forma. Entonces, eso nos da mucho que reflexionar en nuestras propias vidas también acerca de las cosas que decimos, los deseos que pedimos, las oraciones, los rezos y demás. Y es una gran metáfora de qué cosas tienden a pasar cuando rompemos esa palabra o intentamos transgredir esas cosas con las cuales nos hemos comprometido. Entonces, Dumbledore, en vez de directamente transgredir su palabra o su compromiso, va a intentar de diferentes maneras hacer lo que a él le corresponde dentro de todo ese plan, sin romper la palabra y el compromiso que había acordado. Y finalmente, en alguna parte de la película se muestra cómo, al ser coherente, también en determinado momento queda libre de eso que lo aprisionaba, por varias situaciones que podríamos decir fortuitas también. En la vida personal, te podrías estar preguntando qué se hace en caso de que hubieras invocado algo que después no querías o te arrepientes de eso. Y básicamente lo que hay que hacer es un cambio en la identidad. Hacer una profunda reflexión, un profundo vacío también. Y pues modificar quién tú eras cuando hiciste esa invocación. Es decir, si tú ya no eres el mismo, ya no van a valer los mismos acuerdos y en el mismo sentido igualmente. Y eso también se ve aquí a lo largo de toda esta saga, de toda esta evolución y en esta película específica, como Dumbledore muestra un gran arrepentimiento en su vida en general de las cosas que hizo. No solo de ese pacto, sino en general de muchas decisiones que tomó, de sus formas de pensar. Se arrepiente inclusive de no haber ayudado a ciertas personas o pues de no haber sido más sabio también en ciertas situaciones. Y hay varias frases muy significativas en la película donde son sus propios amigos los que terminan recordándole cosas importantes para él. Normalmente Dumbledore es considerado ahí uno de los grandes sabios de la saga y todos lo tienen como un gran maestro, inclusive es profesor en la escuela de magia, Hogwarts. Y curiosamente, esta parte me parece muy interesante, cuando él devela algunos de sus secretos, algunos de sus errores que cometió, cómo terminó dañando a su propia familia, a su hermana y indirectamente a la comunidad en general, se mostraba tan arrepentido que en un momento Newt le dice que lo importante no eran los errores que cometemos, que todos cometemos errores, sino que lo importante es qué hacemos ante ellos. Si, por ejemplo, huimos, si nos escondemos, si reprimimos esos errores, o si los afrontamos, procuramos remediarlos también y aprender sobre todo de ello. Y creo que esa es una gran clave de la evolución del personaje también. Es una gran clave para mostrar efectivamente que hasta los magos más poderosos, inclusive en la historia de la humanidad, han cometido toda serie de errores, han experimentado también tragedias, han tenido cosas de las cuales
se han arrepentido, se han sentido culpables, y que sin embargo el verdadero aprendizaje y crecimiento espiritual ha estado en atravesar eso. No huir, no esconderse, no mantenerse para siempre avergonzados, sino tomar la situación y de una forma, podríamos decir, estoica, procurar remediar lo que se pueda remediar y lo que no, pues hacerse responsable y seguir adelante también. Creo que eso finalmente influyó en que el trato que había hecho con Grindelwald quede revocado también, porque él en sí, en su personalidad, en su identidad, cambió y pasó a un nuevo nivel de conciencia también. Y eso finalmente lo reflejó el Quilling cuando al final le dan la oportunidad de que elijan al verdadero líder, al verdadero sabio que podía liderar a los magos, y termina eligiendo a Dumbledore. Entonces, pues ahí se unifican todo este tema de los oráculos, el tema de cómo la realidad, cuando uno mismo está listo para hacer algo, te lo demuestra a través de diferentes tipos de señales o de sistemas oraculares también, que en este caso era la lectura de un comportamiento animal, que esto se solía hacer mucho en ciertas comunidades aborígenes, por ejemplo, que estaban muy atentos al comportamiento de las águilas, de los pumas y diversos tipos de animales sagrados también de sus culturas, y que cuando uno está atento a esas cosas, la propia realidad y el universo te va mostrando si ya estás listo o no para dar los siguientes pasos, o si tienes además que tener en cuenta y tener cuidado con ciertas cuestiones antes de proceder. No sé si quieres agregar algo más, Hernán, o si te ha llamado la atención también y quieres analizar algún otro aspecto de la película. Sí, comento algunas cosas extra también, que tiene que ver con que reflejando ese gran aprendizaje que está representado en el personaje de Dumbledore. Otra de las frases que dijo fue que, hablando respecto a Newt, el protagonista de la saga de Animales Fantásticos, le dice: tu honestidad es un don, aunque a veces sea doloroso o eso aparente. Así que justamente se trata de atravesar ese viaje que va a brindar sus frutos y producto de ser honestos no solo para con los demás, sino principalmente para con uno mismo. Y quería ampliar un poco lo que habías mencionado, compartido respecto del pacto de sangre, que también eso denota una dinámica que creo que de hecho también en otras de los podcasts mencionamos, aunque desde otras perspectivas, de cómo cuando estamos en una dinámica, por ejemplo, conflictiva, ya sea con alguna otra persona o en alguna situación, y nosotros seguimos actuando desde un mismo rol, desde una misma posición, como por ejemplo, bueno, yo reflejo la perspectiva la perspectiva A, y esta otra persona de perspectiva B, y tienen o generan esa polaridad conflictiva. Si uno mantiene esa identificación, esa identidad justamente, y esa motivación por ende, asociada para con uno de esos roles, esa dinámica se va a perpetuar una y otra vez. La vas a recrear con esa persona, con esa situación, y también nosotros en otros aspectos de la vida vas a estar reiterando ese patrón porque tu mentalismo va a estar informado de que para ti lo más normal, lo que estás valorizando, lo que es valioso en tu vida, es esa confrontación. Obviamente, lo problemático de esa cuestión es que no está aprovechando todo el potencial de esas circunstancias. Y esa escena, que es una de las escenas finales de la película, en la que de algún modo se rompe, aunque sea temporalmente, ese pacto de sangre, tiene que ver con que tanto Albus Dumbledore como Grindelwald se salen de esos roles, se identifican con otro tipo de acción, otro propósito, mejor dicho, y por ende también eso imprime una identidad distinta en cada uno de ellos, y es que Grindelwald quiso atacar a Credence y Dumbledore solo quiso defenderlo. Para nada uno quería atacar al otro, que era justamente lo que habían acordado en aquel pacto. Y el hecho de haberse propuesto y actuado congruentemente
con otra perspectiva y por ende generando otra identidad para consigo mismo, transformó toda esa realidad y lo que activó fue una especie de, ¿cómo decirlo?, de burbuja en la cual ahora la dinámica entre ellos era literalmente distinto y pudieron interactuar y pudieron al menos hablar y resolver ciertas situaciones de maneras que antes, por ese otro pacto, eran imposibles. Es decir, accedieron a, sí, a realidades literalmente nuevas que antes estaban vedadas por aquello que, mejor dicho, inconscientemente habían invocado para sus vidas. Entonces, eso también es un gran ejemplo en esta película. A mí me gustó bastante esa escena, porque literalmente eran ambos, de algún modo habían recreado una nueva dinámica, una posición distinta desde la cual encarar el conflicto que ellos estaban teniendo. Y de hecho, producto de ese diálogo y de las acciones que ahí ellos tomaron, Grindelwald se retiró. Se retiró con ciertos mensajes y quizás también preanunciando algunas secuelas de esta película, más resolviendo así el conflicto que se había sucedido y se fue desarrollando a lo largo de esta película y más bien de toda la saga de Animales Fantásticos. Uh-huh. Claro, al final de la película se da también un escenario bastante interesante que ya nos habían introducido un poco antes, más cerca del comienzo, cuando hay un enfrentamiento entre Credence y Dumbledore, que sin embargo no ocurre en lo que podríamos considerar la realidad física convencional. Y esta es una parte interesante que tiene que ver justamente también con el manejo del mentalismo, de la magia mental y de la espiritualidad, obviamente en general. Se da una escena un poco enigmática que se puede entender como si fuera una especie de estado de hipnosis. Comienza con Credence y Dumbledore en calles opuestas, en la ciudad, en veredas opuestas, y Dumbledore comienza a enviarle a Credence una especie de señal simbolizada a través de una gota de agua, si bien recuerdo, en la cual Credence, Credence al tocar esa gota entra en una especie de estado hipnótico, podríamos decir. Y pasamos a ver un enfrentamiento que ocurre en una especie de plano astral o de plano psíquico o de plano mental, donde efectivamente los dos pelean, utilizan sus poderes y demás. Y finalmente Dumbledore logra comunicarse con Credence una vez que estuvo más calmado y pues hablar, transmitirle efectivamente lo que quería, tranquilizarlo, demostrarle que él no era su enemigo y que efectivamente podría relajarse, estar en paz y mirar las cosas desde otra perspectiva. Parecido a la dimensión espejo de Doctor Strange, ¿cierto? Sí, esa dimensión paralela. Bastante similar. Y en este caso, lo que tiene de interesante y aporta un poco más en detalle con respecto a lo de Doctor Strange es que finalmente Credence parece despertar y vemos que realmente estaba en el piso, estaba tirado en el suelo y estaba despertando como si hubiera entrado en un estado de trance y todo eso hubiera estado transcurriendo dentro de su propia mente directamente. Entonces, para quienes saben un poco acerca de hipnosis, por ejemplo, o de programación neurolingüística, me parece una referencia bastante clara a ese estado de hipnosis que Dumbledore, como buen hipnotista, como buen guía del mentalismo, indujo a Credence a ese estado desde el cual podía observar las cosas, la realidad desde una perspectiva un poco más amplia, desde donde podía gestionar sus emociones de una nueva manera o donde podía expresar también sus emociones, sus rabias, sus pensamientos y demás, sin necesidad de hacerse daño a él ni a los demás también. Entonces, eso está muy interesante porque también a lo largo de la historia los magos han utilizado ese tipo de habilidades que hoy en día se usan muchas veces como terapia también. De hecho, nosotros también lo hemos realizado en muchos momentos. Y que a la vez nos puede dar una enseñanza de cómo aprendiendo a manejar nuestras propias mentes
aprendiendo a entrar voluntariamente en estados de trance, podemos utilizar esa especie de dimensión espejo para, entre otras cosas, ensayar cosas, explorar posibilidades antes de realizarlas también y prepararnos para esas posibilidades, prepararnos psicológicamente, preparar las emociones y ver cuál tipo de decisiones serían más convenientes en determinados tipos de escenarios, digamos. No sé si quieres aportar algo más, Hernán, acerca de este tema. Que me parece que al igual que toda la película, es un interesante planteo del chequeo y la definición de esos atractores, elementos centrales desde los cuales estar traccionando la realidad y generando formas, las dinámicas que desees puntualmente. Exactamente. Y hay también otra clave que quiero comentar que tiene que ver con específicamente de dónde vienen, o por lo menos lo que se menciona ahí en la película, de dónde vienen estas enseñanzas acerca de la magia, de las cuales se fueron alimentando y, por ejemplo, Dumbledore apareció. Y esto aparece casi al final de la película, cuando eligen un lugar para hacer ese cónclave, para elegir al nuevo líder de la magia. Y eligen un lugar bastante particular, Hernán. A ver si recuerdas cuál fue. Exactamente, el reino de Bután, específicamente. Efectivamente. Y ahí Dumbledore entonces comenta que mucho de la magia de las cuales ellos han aprendido, de las cuales los magos en esta época moderna utilizaban, proviene de ese lugar que en nuestra realidad, en nuestro universo, podríamos decir, está muy relacionado con el tema de las tradiciones antiguas, las tradiciones esotéricas, con toda la zona del Tíbet, con las corrientes que han venido también de la India, con el budismo y también con la cultura mística del Bon, por ejemplo, que es una antigua, podríamos decir, cultura chamánica de esa región. Entonces ahí se ha dado una mezcla cultural bastante interesante y a partir de ahí, de esa síntesis, es que se han enseñado muchas cosas como el tema de la reencarnación, por ejemplo, el tema del mentalismo, sin ir más lejos, los temas del manejo de la energía también, que hasta el día de hoy se enseñan en Occidente y en diferentes partes del mundo, y muchas veces también se relaciona ese lugar con los típicos atuendos, por ejemplo, de los monjes tibetanos, de los lamas, de los monjes budistas también, que es bastante interesante también para analizar, para aprender también, por si acaso uno quiere entrar en ese mundo de la magia, pero de forma más realista, pues hay muchas cosas ahí que aprender de ese tipo de culturas y que también en toda esa saga de Harry Potter, pues se mencionen ese tipo de fuentes, es bastante interesante. De hecho, en muchos otros libros y otras películas se hace referencia a personajes históricos que pues efectivamente han existido y han aportado enseñanzas, como Nicolás Flamel, por ejemplo, y muchos otros. Entonces, esto también es algo para estar atento en siguientes películas o si eres lector de los libros y quizá lo tomabas nada más como pues referencias de ficción o cuestiones de leyendas nada más. Es interesante notar que hay muchas referencias a eventos históricos que han ocurrido en nuestras líneas de tiempo, podríamos decir, y que efectivamente ahí hay enseñanzas importantes para aprender y para tener en cuenta, y que de hecho en muchos otros contextos hemos estado compartiendo también. Y hablando de referencias históricas, en esta película, una de las últimas cosas que quiero aportar para el análisis de hoy es el tema de que se aborda algo bastante diferencial y es el tema de la política. Ver política implicada en un mundo de magos es algo que muy pocas veces se ha mostrado en Hollywood en general y en las películas también en general. Y creo que es un campo bastante interesante para explorar. La política siempre ha estado muy interligada con el tema de la magia. De hecho, hace poco se estrenó también una película de Kingsman, Los Caballeros, y muestra ahí
también de forma un poco, sí, fantasiosa y ficcional, pero también otra referencia a este tipo de cuestiones ligando la espiritualidad, la política y la magia, como es el tema de Rasputín, que fue también un esoterista, mago, brujo, que influyó mucho en el gobierno de Rusia también en determinada época. Entonces, de todas Ujú. esas influencias históricas ha bebido mucho también esta película y ha planteado todo este escenario de tener que elegir a líderes en el ámbito de la magia y cuáles serían los modos de elección que se utilizan también, cuál es el sistema político que se usa ahí dividido, por ejemplo, en ministerios, que hay ciertos partidos políticos o líneas ideológicas también, lo cual es bastante interesante para explorar y que se relaciona inclusive con modos de realizar elecciones que han existido en nuestro mundo en la antigüedad, que tenían mucho que ver con los oráculos que hemos analizado ahora al principio. Y quizá les agrego ahí un dato bastante curioso y muy importante, y es que en el origen de la democracia, en el origen de estos sistemas electivos de elección que se usan hoy en día en la mayoría de los países de Occidente, muchas de las instancias decisivas estaban dadas por oráculos y no por las personas en sí. Habían muchos tipos de maquinarias inclusive que eran generadas para producir determinados tipos de resultados, como lo que hoy podríamos decir computadoras que generan números aleatorios, pues en esa época tenían sus propias computadoras, entre comillas, que también generaban sus propios tipos de resultados electorales. Usaban los animales también, inclusive como hemos mencionado hoy. Por ejemplo, el tema de los augurios viene justamente de los augures, que eran personas que se dedicaban a observar el vuelo de los pájaros. Veían por dónde los pájaros iban pasando, dónde se posaban, a qué personas seguían, y en base a eso decidían construir determinados templos, determinados edificios gubernamentales, o elegir a determinadas personas también para guiar a la comunidad. Y también todo este tema electoral y el tema de la política tiene referencias ligadas a la historia propia de nuestro planeta. No sé si Hernán quieres compartir algo en ese sentido. Sí, De la historia más también. moderna. Exactamente, sí. Que de hecho la saga de Animales Fantásticos está ambientada a mediados de la década del 20, del siglo pasado, de 1920. De hecho, si bien recuerdo, la fecha es de 1926. Y justamente se está centrando en una época de nuestra línea de tiempo, de nuestro mundo, por lo menos dentro de la mitología de este universo de Harry Potter, en el cual se está entre guerras mundiales y que también le da un contexto y se observa en la película con esta influencia política en, por ejemplo, corrientes políticas como el nazismo y fascismo, y también esas diversas cualidades de líderes, del carisma, de los métodos, como decía Khalil, también de elección, de participación no solo ciudadana, sino también de otros referentes, y cómo todo eso se integra en la matriz social, ¿no? De la sociedad con todas sus aristas, sus aspectos. Y en este caso, justamente en el mundo de Harry Potter, o este universo mágico, como se le conoce, pues también van considerando y explicando de su manera también cómo se han estado vinculando tanto el mundo mágico como el mundo Muggle, como le dicen ellos, que son los no magos. Y en este caso con los magos oscuros, también con quizás con dinámicas o prácticas, ya sea poco éticas o no eficientes, para decir al menos, de ciertas decisiones que a lo largo de la historia de la humanidad el ser humano ha estado inclinándose o decidiendo también, como digo, por ejemplo, en aquella época, que es en la que estas películas, mejor dicho, estas 3 películas de Animales Fantásticos, está ambientada tanto de Estados Unidos
porque las primeras, de hecho, están ambientadas en New York, y esta puntualmente transcurre en distintas partes del mundo, más, bueno, el reino de Bután, que es uno de los que ya mencionamos, y muchas otras escenas transcurren tanto en Francia como en Alemania. Y como les decía, y también quienes conozcan de historia tendrán esas referencias, está ambientada en esos años convulsos de Europa. Exactamente, así que ahí tienen ya muchas referencias, varias cosas para analizar, varias cosas para prestar atención para próximas entregas de esta saga, para cuando lean los libros también. Y por si deciden revisitar también todas estas películas, pueden observar ahí nuevas interrelaciones. Por lo pronto me gustaría saber, Hernán, qué cosas, para concluir, te han llamado la atención de esta película. Podemos mencionar, por ejemplo, 3 cosas llamativas acerca de esta película desde el punto de vista personal. Sí, bueno, algunas ya hemos estado comentando, más para aportar alguna otra cuestión que me haya llamado la atención, tiene que ver con la recepción del público y la crítica a esta película, y que, por ejemplo, muy probablemente una de las cosas que ha estado incidiendo en la recepción por parte del público tiene que ver tanto con declaraciones como actos también, que algunos de los actores también han estado realizando en su vida personal también. Tanto sea, y están de hecho relacionado con la temática de la película, que son estas cuestiones tabú, reprimidas, y también decisiones, acciones incongruentes, o ya sea faltos de ética, o totalmente ineficientes para con su vida, ya sea por cuestiones viciosas o incorrectas, como actos violentos o envueltos en circunstancias un tanto extrañas, o como decía, diferencias políticas o distintas visiones sobre, por poner un caso nomás, perspectivas ya sea de género, orientación sexual, etc. Que también esta película nos plantea con todo lo que hemos estado ya mencionando, nos invita el revisitar esos aspectos y cuál es nuestra respuesta ante esas situaciones y qué tan efectivo es, ¿cierto? Sí, por si acaso no han estado atentos a las noticias, pues nos referimos a cuestiones como, por ejemplo, que tienen que ver con Johnny Depp, con Ezra Miller, con J.K. Rowling también, que han estado haciendo declaraciones y cometiendo actos también en sus propias vidas que han sido bastante polémicos y que también creo que han perjudicado bastante a la realización de la película en muchos sentidos. Han tenido que cambiar las tramas de algunos personajes, reducir el tiempo en pantalla también de algunos personajes y modificar inclusive algunos actores. Así que realmente es bastante llamativo y da ahí también para analizar correspondencias. Otra cosa que me llamó la atención es que, a pesar de ser parte de esta saga de animales fantásticos, en esta ocasión los animales fantásticos no han tenido tanta incidencia en todo el desarrollo de la película. Si acaso el Fénix o el Krillin han aparecido en muy acotadas situaciones y en muchos casos no se ha explicado tampoco demasiado de su trasfondo o de la relevancia que realmente tenían. Así que eso es algo que hubiera sido interesante también incluir o desarrollar un poco más, ya que todo este tipo de criaturas mitológicas tienen también un origen simbólico, un origen que se relaciona también con cuestiones reales y con mucha riqueza cultural a la vez. Y no sé si tienes algo más que te haya llamado la atención. Bueno, destacaría nuevamente la consideración que han hecho también de no solo toda esta mitología del mundo mágico, sino también esos otros elementos bien conocidos de nuestra historia, de nuestra sociedad, bueno, a lo largo de la historia de distintas culturas, ya sea, como comentamos inicialmente, de mitologías, como la mitología china, etc., sino también aspectos de nuestra historia, por ejemplo, reciente, como los políticos, que, como bien destacabas acá, es algo que por lo menos en esta integración o circunstancias mágicas no ha sido considerado
y que también plantea es como un contexto un tanto más lúdico, si se quiere, o si se lo quiere mencionar de ese modo, sobre el cual repensar ciertos aspectos. Porque quizás películas que están abocadas de lleno y desde nuestra perspectiva con la cual estamos más familiarizados, se pueda volver un tanto más rígido el pensar lo que mencionaba, ¿no? Esa organización política, organizaciones sociales, y que en cambio con este planteo más fantasioso, entre comillas, pues también habilita otro tipo de representaciones y repensar, como mencionaba antes, todas esas circunstancias y consideraciones, referencias que también podemos hacer y trasladar, extrapolar a nuestras propias vidas cotidianas. Muy bien, entonces vamos a concluir este podcast con unas breves reflexiones más, pero por lo pronto quiero saber si Hernán tiene algunas cosas para recordarte, querido escucha. Desde ya, que te suscribas al canal, a nuestro canal de YouTube, también que sigas a nuestra fanpage en Facebook, y obviamente a este video compartirle tu like y también enviáselo, compartirlo a tus seres queridos, amigos, a todos y en cada una de las circunstancias en las que lo puedan aprovechar y quieras también que se inspiren con todo lo que hemos estado comentando en este video y todos los otros que puedes encontrar, como mencionaba, en nuestras redes sociales. También, obviamente, tus comentarios aquí en este video y en esta publicación. ¿Alguna reflexión final, Hernán, acerca de lo que hemos recorrido en esta película y cosas que podamos aprovechar en nuestras vidas? Sí, que quizás esa ausencia de esos animales fantásticos, quizás puede ser, o se lo puede pensar, con que el objeto de estudio, más bien, con esta tercera película de la saga, somos nosotros mismos. Entonces aprovecharía esta circunstancia para analizar qué cuestiones están reprimidas o que están ocultas aún en nuestras consideraciones, en nuestra vida cotidiana, y cuál es nuestra respuesta exactamente ante ellas, ya sea una vez desocultadas o ahora que sabemos que ahí están. Entonces les invitamos a reflexionar al respecto y a continuar cosmiqueando, obviamente, en sus vidas, aplicando estas consideraciones naturales del propio funcionamiento del universo. Sí, en una parte, al final casi de la película, noté como había una subtrama ahí bastante simbólica, como si Grindelwald tratara a los muggles, a las personas no mágicas, como si fueran animales, realmente. Exacto. Como si no fueran dignos de importancia, de relevancia o de ser tenidas en cuenta. Y eso nos puede permitir reflexionar también cómo en cada uno de nosotros hay una parte mágica y una parte como, digamos, más bien animal o más bien primitiva, y que es importante considerar también. Y quizá el desequilibrio en toda esa historia es que se tendía a ver ambas cosas de modo segmentado y no ver cómo ambas partes, laborando unidas y laborando conscientemente, pueden producir muy buenos resultados, como por ejemplo ahí uno de los protagonistas de la película, que era un ser humano convencional y que parecía que no tenía grandes habilidades y sin embargo siempre acababa siendo muy relevante para la resolución de los diferentes conflictos. Así que desde aquí en más podemos aprovechar nuestras propias vidas para procurar prestar atención a esas partes instintivas, a esas partes automáticas en la mente de cada uno que tienen determinadas necesidades y deseos, y a la vez sublimarlas y aprovecharlas para conseguir nuestros máximos objetivos mágicos. Así que haciendo eso vamos a continuar con nuestros próximos podcasts. Les enviamos un saludo grande y ya veremos, ya descubriremos, por ahora es un secreto, qué película analizaremos la próxima semana. Nos vemos hasta entonces. Chau, chau. Adiós.